Hola a todos. Estamos contigo con el análisis de la serie Game of My Destiny. Para ver más videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros videos. Supongo que Raffi, sin saberlo, salvará a Sille de Nezip, y Ficret aprenderá sobre la prueba de Anne con anticipación y le contará a Arun, y el nudo se desatará. The Game of My Destiny es una serie realmente buena y los actores son increíbles. Si piensas como yo, espero tu apoyo. Por cierto, si vuelves a mirar el segundo tráiler del quinto episodio, te dará más ideas para el nuevo episodio, porque algunas escenas no se mostrarán en el último episodio, por lo que estarán en el sexto episodio. La llegada de Negmi hará que Raffi entre en pánico más que a Sille. Porque Raffi hizo que golpearan a su antiguo personal, quien chantajeó a Raffi con el video del casino. Por esta razón, Raffi pensará que Negmi, a quien no conoce, es alguien que revelará el incidente del casino, e inmediatamente tomará su brazo e inventará una mentira para todos. Al mismo tiempo, Sille estará nerviosa y dejará el salón. Negmi se sorprenderá de lo que dice Raffi en el momento en que habla con él en privado, antes de que pueda hablar de Sille frente a todos. Normalmente, habrá venido a extorsionar con el hecho de que Nezip Sille mató a Lil. Sin embargo, el incidente del casino de Raffi y el plan de chantaje de Nezip sobre Sille probablemente se mezclarán. Así, Raffi le ofrecerá dinero a Nezip a cambio de no hablar del casino, y cuando Nezip reciba el dinero, preferirá guardar silencio. Sin embargo, Nezip no estará detrás de pequeños bocados. Su objetivo principal será arrinconar a Sille en cada oportunidad y extorsionarla con mucho dinero. Como saben, Mair comenzó a molestar a Raffi en la empresa como experto en finanzas, por lo que Raffi también investigará sobre Mair y, como resultado, se enterará de que Mair no está casado y no tiene hijos. Ya puedes ver esta parte en el segundo tráiler del quinto episodio. Ante esto, Faide le recordará a su esposo sobre el cuchillo que levantó en la mansión y le preguntará: «Tengo razón, te lo dije, están jugando, pero, ¿cómo podemos probar que Mair no está casado?». La idea de hacerse una prueba de ADN, que es un clásico indispensable de toda serie de televisión, complacerá a Raffi y Faide como si hubieran encontrado un tesoro. Así, como se puede ver en el tráiler, el marido y la mujer vigilantes, que tomarán sus cepillos de dientes y los enviarán a prueba, pondrán en marcha sus planes, sin saber que Ficret se ha enterado de lo que está pasando. Probablemente, Ficret le dirá a Mair o Arun sobre esto, o intentará hacerle un favor a Mair cambiando directamente el resultado de la prueba de Anne. En otras palabras, creo que puede decirle a Ficret Mair que Faide y Raffi hablaron sobre hacerse una prueba de Anne a los niños, o puede compartir este incidente con el señor Arun. Pensando que sus planes han alcanzado su objetivo, Raffi y Faide reunirán felizmente a la familia y expresarán que compartirán una verdad muy importante, con la alegría de que Arun ahora alejará a Mair de la mansión y la compañía por esta mentira. Así, Mair llegará a un punto en el que casi se volverá loco por temor a que esté a punto de ser separado de Sille y sus hijos. Cuando pensamos que probablemente será la última escena del episodio, Arun leerá el texto del sobre que dice prueba de ADN, Nergis Kuta y Yugur Kutai. Pero creo que todos escucharán que Nergis y Yugur son el 99% de los hijos de Mair, según los resultados de las pruebas de Anne. Arun sabe desde hace mucho tiempo que su hijo Mair y Sille en realidad no están casados, y sabe que los niños no son de Mair. Porque en este episodio, cuando Mair le preguntó a su padre: «¿No me conoces? ¿Por qué confías en mí?», Arun habló con confianza sobre la experiencia y dijo que me conocía. Creo que un hombre como Arun con años de experiencia salvará a Mair de la difícil situación en la que se encuentra, como una deuda que ha infligido a Mair durante años. Así, el hielo entre Mair y Arun se derretirá por completo y Mair estará feliz de guardar el secreto de su padre y abrazarlo con fuerza. Por supuesto, Raffi y Faide no solo estarán devastados después de este incidente, sino que también recibirán un gran regaño de Nedret y Arun. Sin embargo, aunque Zemal se sorprende al principio con el resultado de la prueba de ADN, se dará cuenta de que es hora de aprender algunos hechos. En otras palabras, dado que Nergis y Yugur son hijos de Sille y Zemal le preguntará a Sille qué está pasando. Zemal se habrá enterado de que Sille mató a Lil para Nergis y que conoció a Mair y vino aquí mientras escapaba de Amasia. Piénsalo, Zemal, que ha estado observando a Mair paso a paso, que ni siquiera sabe que a Sille no le gusta el tomillo, y ha sentido que esta relación no es una relación real de marido y mujer por un tiempo, así que lo hará. Comprenderá algunos hechos por completo. Sin embargo, creo que Sille repetirá que ama a Mair para alejar a Zemal de ella. De hecho, creo que no nos equivocaríamos si decimos que se acerca el momento de que Mair y Sille se casen. Si preguntas si Arun sabe el hecho de que Sille mató a Lil, parece difícil de adivinar con la información disponible por ahora. En el tráiler se ve que Sille está llorando sobre el hombro de Mair, parece que Nezip chantajeará a Sille,
Pero Nezip no lo creerá a pesar de que Asiye dice que no tiene dinero. Por lo tanto, Mair intervendrá y hará lo que sea necesario para evitar que Nezip entregue a Asiye a la policía. Las palabras de Asiye: vi la atención que nunca había visto en mi vida de tu parte, en realidad refleja la imagen que debería ser para aquellos que aman la serie. Un hombre con un corazón angelical como Mair realmente merece ser amado y apreciado. Además, el esfuerzo de Energis por unir a sus padres con sus actitudes adolescentes a lo largo del episodio y la forma en que Mair la hirió fue una situación que nos enfadó mucho a todos. Sin embargo, creo que Energis amará a Mair tarde o temprano, y tal vez intente dar una imagen muy sincera con Mair para poner celoso a su padre. Aunque Nezip parece un jugador temporal por ahora, creo que presentaremos algunas novedades importantes. Supongo que Nezip, que irá tras Ilayda, la hija de Rafi y Zaide, probablemente intentará hacerse amigo de ella. Por supuesto, también podemos pensar que Nezip vio a Mair, según la promesa de Mair, de un tema importante para los dos. Por otro lado, Eileen expresa constantemente que está celosa de Mair y Asiye y no deja de amar a Zemal a pesar de su comportamiento frío. Podemos pensar que Eileen es una amante pura, pero Eileen es consciente de muchas cosas. Porque nos enteraremos en el nuevo episodio que Zemal hizo un matrimonio forzado con él. Eileen: pero estoy tan cansada ahora, Zemal. Expresará su reproche por no recibir el cariño y la atención que espera de Zemal, haga lo que haga. Sin embargo, podemos volver a dar una parte de las viejas escenas y supongo que podremos aprender que mientras Zemal se casó con Eileen, él amaba a otra persona y aceptó este matrimonio solo para que naciera el bebé. Por supuesto, como amantes de la serie, queremos que Mair y Asiye sean pareja y sean felices. Sin embargo, se seguirá enfatizando el fuego al interior de Zemal. ¿Será que Eileen quedó embarazada de otra persona por su amor por Zemal en el pasado y dijo que era de Zemal? No podemos evitar pensar. Sin embargo, para que podamos perdonar a Zemal, debe haber una razón mucho mayor para que ella deje a Asiye con su bebé en brazos. En cualquier caso, Asiye le dijo a Energis que nunca perdonaré a tu padre, expresando así claramente esta situación. Como en la película Escribámoslo, lo que era amor, el amor era bondad, amistad, esfuerzo. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estaríamos muy felices si nos apoyas para la continuación de nuestros videos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros videos. Cuídate. Adiós, adiós.